bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Economía sin Matemáticas, el canal que estudia y explica conceptos económicos sin fórmulas ni números. En el capítulo de hoy vamos a tratar de explicar el concepto o el fenómeno, el surgimiento del dinero. Hemos visto en anteriores capítulos cómo el mercado se caracterizaba por ser una red de intercambios comerciales entre diferentes agentes que intercambiaban bienes y servicios generados por ellos mismos para de esa manera cubrir cada uno de ellos sus necesidades o deseos, ya que no eran autosuficientes para poder satisfacerlos individualmente. Vamos a tratar de explicar el surgimiento del dinero con un ejemplo. Tenemos a una persona que participa del mercado intercambiando panes. Esta persona le llamaremos Antonio. Tenemos otra persona que participa del mercado intercambiando fruta. A esta persona la llamaremos Pepe. Como habíamos visto, un intercambio se produce cuando cada uno de ellos desea el bien que tiene el otro y están dispuestos a intercambiárselos. Es decir, que Antonio desea una fruta y Pepe desea un pan. Tiene que haber, por tanto, reciprocidad o simultaneidad en los deseos de ambos. En cambio, ¿qué ocurriría, como así se daba, más de una vez, cuando uno de los dos intervinientes no quería intercambiar el bien del otro? Aquí se producía un problema porque de esa manera, en este caso Antonio, se veía impedido para poder conseguir la fruta que deseaba. Sin embargo, Antonio, por alguna estrategia, se enteraba que Pepe lo que quería no era ni pan, no era pan, sino que lo que quería era otra cosa, por ejemplo, un vaso de agua. Agua o vino. Vamos a poner vino de ejemplo. Y Antonio se enteraba que Pepe lo que quería era vino y conocía a un tercer agente del mercado que participaba precisamente aportando vino esta persona vamos a ponerle que se llama Juan, de manera que Antonio en un primer estadio lo que hacía era plantearle a Juan un intercambio de vino por pan, es decir, de alguna manera Antonio también le surgía el deseo de intercambiar vino y conseguía que Juan se lo quisiera intercambiar por pan. De esta manera se pasa de este estado A a un estado B, donde el reparto quedaría de la siguiente manera. Ya tendríamos a Antonio, que habría cambiado uno de sus panes por un vaso de vino. Juan tiene entonces un pan y en este momento ya Antonio sí está en disposición de poder conseguir la fruta que quería, porque ya tiene con qué intercambiar con Pepe. De esa manera se intercambiaban estos dos bienes. Aquí pondríamos que se habrían intercambiado estos dos y se pasaría al estado final C, en el cual ya Antonio tiene, como deseaba, su fruta. Esto es un ejemplo muy simple
que explica cómo uno de los bienes, en este caso el vino, ha sido utilizado como un medio de cambio. Es decir, no era un bien finalista para Antonio, sino que lo ha utilizado como paso intermedio para conseguir lo que finalmente sí deseaba. Esto, en este caso, el rol o el papel que ha jugado el vino ha sido precisamente el rol del dinero, y así fue como nació históricamente. Es decir, el dinero fueron bienes que de alguna manera cumplían una serie de características que ahora explicaremos y que fueron utilizadas como medio de intercambio en el mercado. Ejemplos de ellos reales fueron la sal, el aceite, los cereales, el ganado y seguramente otros medios de intercambio. ¿Qué características cumplían todos estos bienes que realmente, como veremos ahora, resolvían problemas que se daban anteriormente? Aquí veíamos que había un problema que se daba, que era la reciprocidad. Si no se cumplía ese principio de reciprocidad, ya se generan problemas. Pues había otra serie de inconvenientes que tenía ese mercado de trueque puro y duro, de manera que surgió el dinero. Pues bien, el dinero son bienes que tienen, por un lado, son bienes duraderos, como habíamos visto en los capítulos del valor. Hay muchos bienes en el mercado que con el tiempo se deterioran y su valor cambia para los demandantes y los ofertantes. Pues estos bienes son duraderos, es decir, el paso del tiempo no afecta a sus propiedades, de manera que pueden resultar idóneos para utilizarse como intercambio, porque en el intervalo que hay entre un intercambio y otro no pierden valor. Por otro lado, son bienes divisibles, y esto tiene que ver con el concepto de precio que también hemos visto. Es decir, como habíamos visto, otro problema que se podía dar era la imposibilidad de intercambiar directamente a través del trueque cantidades exactas de bienes entre las dos partes, mientras que con una serie de bienes sí que se podía dividir la cantidad hasta llegar a un punto de acuerdo entre las dos partes. Otra propiedad que tenían estos bienes era su ligereza, o que no pesaba mucho. Es decir, imaginemos cómo en el pasado, antes de darse el dinero, cualquiera de las personas que intervinieran en el mercado tenía que cargar o disponer de sus bienes en todo momento, los bienes que había generado, para poder comerciar. Mientras que si en lugar de sus bienes propiamente dichos fueran pan, fruta o vino, lo que tienen es otros bienes más ligeros, pues se les hace más fácil toda esta actividad comercial. Por otro lado, homogéneos es otra propiedad que tienen estos bienes. Homogéneos en el sentido de que una vez que se toma uno como dinero, como patrón, por así decirlo, porque es aceptado, pues las propiedades que hay entre la sal de un lugar y la sal de otro lugar más lejano, pues prácticamente son las mismas. De manera que esas propiedades hacen que pueda el espacio, si bien por ejemplo el duradero pues lo que hace es salvar el factor tiempo, pues la homogeneidad pues salva el factor espacio, porque se pueden trasladar de un sitio a otro y ser reconocidos como dinero. Y por último, bueno, uno que ya se ha dicho es que tienen mayor comerciabilidad, o lo que viene también a ser, tienen mayor demanda o aceptación universal. Es decir,
de alguna manera son bienes que para prácticamente todo el mundo tienen un valor, de manera que hay más gente dispuesta a querer intercambiar estos bienes por otros, ¿no? Después uno último que explicaremos ahora brevemente, que también se dio ya más con más posterioridad, que era el que estos serían difíciles de falsificar. Porque de alguna manera se trataba de que hubiera garantías de que estos bienes que se utilizaban como dinero pues fueran auténticos y así poderse utilizar posteriormente en otra transacción. Todos estos bienes que hemos utilizado venían a darse lo que es el dinero mercancía como tal. Es decir, porque era mercancía como otra cualquiera, pero que gracias a que contaba con esas características era utilizado como dinero. Así todo, este dinero mercancía también tenía sus dificultades. Y una vez que se consiguió dominar la fundición de los metales, etcétera, pues surgió el dinero en metal. Dinero metal. Y de esta manera pues había metales preciosos como el oro, la plata, el platino, que pasaron a formar parte de la colección de dinero. De hecho, al final pues fueron mayormente aceptados. Y se intercambiaban pues por su peso. Esto sería seguramente, más o menos, seguramente sobre el 2500 a.C. surgió el dinero en metal. Posteriormente, debido precisamente a las falsificaciones que se podían producir o fraudes, y aprovechando la posibilidad de acuñar moneda, pues ya se dio el dinero acuñado, o lo que son las monedas, por parte de los orfebres. Esto sería sobre el 600 a.C. Posteriormente, con la creación de los bancos sobre el siglo XV más o menos, pues las personas depositaban este dinero acuñado en bancos precisamente para su protección. A cambio, los bancos daban unos certificados de papel en el que acreditaban ese depósito de dinero acuñado, y de aquí surgió lo que fue el dinero papel, porque el dinero papel no venía a ser otra cosa sino el uso de estos mismos certificados de papel como dinero, porque aquel que los recibía sabía que podía acudir al banco para retirar la moneda que previamente se había depositado. Y posteriormente, aunque ya lo veremos con más detenimiento en algún capítulo posterior, viene el dinero que tal y como lo utilizamos hoy en día, que es el dinero fiduciario, que ya es un dinero que no tiene valor en sí mismo. Bueno, el papel tampoco lo tenía. Vemos como el dinero mercancía sí que tenía un valor intrínseco, el metal también, el acuñado, estaba de alguna manera, era un bien en sí mismo. Tenía propiedades intrínsecas el bien que se intercambiaba, mientras que el dinero fiduciario realmente no tiene más valor sino el de la confianza que le damos todos los participantes del mercado en que es un bien de intercambio. En cualquiera de estas manifestaciones, el dinero, de alguna manera, cumplía el mismo cometido, que era el de ser utilizado como un medio de cambio, el de ser utilizado como un depósito de valor, ya veremos más adelante en algún capítulo acerca del ahorro, y, como ya habíamos mencionado antes, como unidad de cuenta. Unidad de cuenta porque permitía
comparar precios entre todos los bienes que se intercambiaban en el mercado, independientemente de si era dinero mercancía, dinero metal, dinero acuñado, dinero papel o dinero fiduciario. Estos tres usos son los que realmente le dan el valor al propio dinero. El dinero no es un fin en sí mismo, sino que, como se piensa muchas veces, sino que es un medio que permite participar de manera más fluida en el mercado, por todas estas propiedades que hemos comentado. Bueno, ha sido un poco denso esta explicación. Espero que se haya entendido, y con esto termino y espero verles en el próximo vídeo. Muchas gracias.